No, la presión arterial. La presión arterial. Porque saber, para definir hipertensión tenemos que saber qué es presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Sí tiene una diferencia. ¿Cómo determinamos la presión arterial? ¿Sí? Ok, con un Bauma. Pero estamos hablando de... Y cuando hablamos de presión arterial medida por baumanómetro, ¿qué estamos midiendo? La resistencia de los vasos. ¿Resistencia vascular? Sí, no, la resistencia vascular periférica que ejerce la... Sí, era Entonces, ¿qué es? Y aquí me falta. Ok. Cuando nosotros medimos presión arterial, con un baumanómetro, lo que estamos midiendo es solamente una cosa. Esto. Pero lo que estamos midiendo es la presión transmural. ¿Por qué? Porque la presión arterial, recuerden que tiene o va a depender de 4 cosas. La primera es de esto. La segunda, ¿de qué es? Volumen, ¿qué? Periférico, sanguíneo. Volumen sanguíneo circulante. El volumen sanguíneo no depende de la presión más bien. Bueno. De la gravedad, de la inercia y de la viscosidad. Entonces, la presión transmural es la que va a depender, ahora sí, de la parte del volumen y de otra cosa, La resistencia vascular. la resistencia vascular. Entonces, razón por la cual la presión nunca es como demasiado constante, porque se va a modificar si nosotros estamos caminando, si estamos sentados, si estamos acostados, y no es lo mismo que yo tenga pues, una presión así, que esté así, me va a otra cosa, depende de 5 cosas entonces, no es cierto, si son 4, porque la gravedad, ¿a qué va a afectar? La columna hidrostática. La presión de un líquido cuando está así es diferente a cuando yo tengo algo así. Entonces, nuestra presión depende de eso. Cuando nosotros tomamos la presión con un baumanómetro, técnicamente lo único que vamos a estar midiendo es esto: la presión transmural, la fuerza que ejerce mi líquido hacia afuera, el tejido hacia adentro y el vaso sanguíneo. Entonces, eso es lo único que yo voy a estar observando. Si quisiera medir lo demás, la viscosidad de la sangre, la inercia, tendría que literalmente colocar un catéter aquí. Y dependiendo de cómo sea ese catéter, esta viscosidad y esa inercia se van a ver modificados. Entonces puedo subestimar o sobreestimar una presión arterial, incluso midiéndola directamente por un catéter. Bien, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que a pesar de que yo mido solamente la presión transmural,
y que eso a largo plazo me va a poder dar como señales de cuándo está bien y cuándo está mal por el rango fisiológico que se debe de manejar por esa misma presión. Entonces, hay algo dentro de toda esta presión transmural que yo puedo medir y que esa parte, o que es algo diferente a esa situación, es el estrés por cisalladura. ¿Cómo reacciona un vaso sanguíneo cuando yo lo estreso? ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer, si presiono un vaso, voy a generar una hiperemia reactiva. Entonces, ¿esa hiperemia reactiva qué es? ¿Se acuerdan del edificio que es la hiperemia reactiva? No. Ok. Cuando nosotros presionamos un vaso sanguíneo, el flujo sanguíneo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta parte? Va a disminuir. Va a disminuir. Esta primero no se va a modificar porque teóricamente el vaso sanguíneo tiene una resistencia específica, un rango pues, de movimiento específico. Esta no se va a mover esto. Hacia la periferia el volumen va a disminuir. Entonces cuando yo libere esa presión, ¿qué va a pasar? Ahora sí, con esto y con esto. Va a aumentar el volumen y va a disminuir la resistencia vascular. ¿Y qué le va a pasar al vaso? Se va a dilatar. Se va a distender. Por dos razones. Uno, para manejar el cambio de volumen, es decir, para manejar ese cambio de presión rápida y asegurarse de que no vaya a dañarse el tejido periférico o el tejido más distal. A pesar de que tenía menos volumen, estuvo llevando menos volumen, se va a dilatar para asegurar que el volumen pase de manera adecuada y no termine dañando a. Esa es la hiperemia reactiva. Y nosotros podemos observar eso a largo plazo con alteraciones en un paciente con diabetes. Podemos medir qué tan rígida y qué tanto puede responder un vaso sanguíneo a través de esas mediciones. Hiperemia reactiva, velocidad blanda de pulso, es decir, qué tan rígido está para ver qué tan rápido pasa el líquido de la sangre o el líquido de un punto A a un punto B, el vaso sanguíneo, y qué tanto reacciona el vaso sanguíneo a un estímulo externo. Bien, ¿por qué es importante? Porque tenemos que en el caso de los pacientes con una hipertensión arterial, en el cual la medición de un punto específico o el cambio de presión en un punto del vaso sanguíneo nos va a determinar qué tanto daño puede tener a largo plazo y además nos va a ayudar a determinar pues qué también puede reaccionar ese paciente. Entonces, la medición y como tal la presión arterial no es otra cosa que la medición del cambio de presión en un punto específico. La única que medimos es transmural, porque es lo que nosotros podemos censar. Es decir, que cuando el corazón late, genera una fuerza. ¿Cuánto es la fuerza de salida mínima y máxima del corazón? No sé. ¿De acuerdo? No. ¿Cuánto es la presión del ventrículo izquierdo? No. Está fácil. ¿Cómo vas a hacer? Pues, No. ¿cuánto es la presión normal? Ah, pues sí, 120. 120. Sí, pues porque es la. Porque la otra es La el de llenado, la la fuerza del llenado. Y esa, ¿cuándo era? 80. ¿Hasta cuánto es lo mínimo así que puede llegar? ¿Lo mínimo? ¿Lo mínimo? 40, 30. Más o menos, 45. Entonces, entre 100 y 45 milímetros de mercurio. Esa es la presión que nuestro ventrículo puede generar en la parte sistólica y en la parte diastólica. Y entonces, ¿por qué nosotros decimos, bueno, ¿por qué 60 es una presión pues adecuada y no 45? Porque nosotros cuando medimos la presión no nos interesa tanto medir solamente esa presión. Recuerden que cuando medimos una presión arterial, lo que nosotros estamos observando con ese 110 o 120, 80 es algo similar a esto, el máximo y el mínimo. Esto va a estar variando dependiendo de la actividad. A lo que a nosotros nos interesa es algo que se conoce, o como si hiciéramos aquí una medición de la media de toda esta presión. ¿Cuál? La presión arterial. La presión arterial media. Presión arterial media. Porque eso ya me dice más o menos mejor cómo es que se encuentra la perfusión de manera constante. Es decir, que nosotros queremos que se encuentre dentro de los límites específicos o del rango fisiológico para asegurar una perfusión y una difusión adecuada de todo lo que sea relevante para la parte sanguínea. Entonces, por eso, por debajo de 45 o por debajo de esos 60, ya nuestra presión arterial media va disminuyendo. Y la presión hacia la parte final, en los capilares, que es donde lo que más va a medir o
que luego más va a dictar cuando aumente y disminuye la presión, ya va a ser insuficiente. Porque los capilares, recuerden que trabajan con un rango como de aproximadamente 40 a 25 milímetros de mercurio. Baja presión, alta difusión. Si bajamos todavía más la presión de salida, esa sangre va a bajar más y ya va la difusión que se va a generar en los capilares ya no va a ser la adecuada. Es decir, ya tendríamos que modificar las resistencias vasculares para aumentar la presión y esas resistencias inician en los capilares. ¿Por qué? Porque por razones fisiológicas, las primeras o las arterias, arteriolas de primero a segundo orden, tercer orden, son meramente conductivas, algo así como en los bronquios. Las primeras 30 y tantas segmentos, 23 segmentos de los bronquios y bronquiolos son para conducir el aire. En el sistema vascular es exactamente lo mismo. Hay demasiada presión en esas zonas, no hay intercambio. Las partes finales son las que se van a encargar del intercambio. Y con las venas ocurre lo mismo. Las de orden más bajo, de cuarto orden hacia los capilares, son las donde hay mayor intercambio o la mayor recolección de ciertas sustancias, y hacia las de primer orden y los grandes vasos es donde ya no va a haber tanto intercambio. La cava ya no va a recolectar casi nada, porque ya lo tuvo que haber recolectado todo lo demás. Bien, ¿de dónde iba con esto? Sí. Entonces, todo lo demás no lo medimos porque, a menos que el paciente tenga situaciones demasiado específicas, por ejemplo, hipotensión ortostática, en la cual el paciente está acostadito y luego se levanta y el corazón no puede regular la presión, es decir, no aumenta la frecuencia cardíaca y no ajusta las resistencias vasculares, el paciente se marea y se cae. Eso ya es otra cosa específica, ya es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, cuando el paciente ya desarrolla una hipertensión arterial, sea secundaria o sea primaria, pero el punto importante es que esa presión arterial media y esa presión constante que debería estarse manejando se dispara y el ventrículo comienza a generar una fuerza mucho mayor. ¿Por qué? Porque los vasos periféricos están rígidos, o porque no se adaptan de manera adecuada, o porque yo a nivel pulmonar ya tengo una resistencia. Entonces tengo que ir aumentando la presión de salida para que el corazón pueda bombear de manera adecuada todo ese líquido y llegue a los sitios específicos en donde yo necesito que esté. Entonces, cuando las personas tienen ese aumento constante y se mantiene por arriba de 140-90, entonces vamos a tener ahora sí ya un problema. ¿Por qué? Porque lo que sería la parte de las resistencias y el volumen ya fallaron en sus mecanismos compensadores, que es lo que primero nosotros vamos a estar midiendo. Bien. Ok. Y así, también nuestros vasos sanguíneos, cuando aumenta la presión, tienen que adaptarse. ¿A partir de cuánto se considera hipertensión en cuanto a la presión arterial media? ¿Arriba de 60? No, abajo de 60 es hipotensión. Es hipotensión. Y arriba de 61. Pues, No, tenemos el cálculo. No, Sí, es un rango no tan grande, va a ser 70 más o menos. Sí, porque mira, supongamos que tienes 140 más 90 por 40. Es debe ser como de 100, ¿no? Bueno, dijimos un poco. Sí, pues sí, debe de ser de 100. como arriba de 75, 72, más o menos. Que es, por eso la media es la que más nos ayuda en ese sentido. Arriba de 75, ¿Y por qué no medimos las medias en general? porque, bueno, al menos en hipertensión, porque no vas a saber si tiene un patrón o no, por ejemplo. Porque si nos quedamos solamente con las medias, a lo mejor el paciente Nos sigue bien. estamos perdiendo los bajos. Y aparte tiene picos de hipertensión o picos de hipotensión. Algo así como con diabetes, el paciente puede hacer picos de secreción de insulina o picos de hiperglucemia en cierto punto.
hipoglucemias, hiperglucemias, porque el mecanismo compensador ya no funciona. Aquí es algo muy similar. Entonces, se manejan esas cifras específicas, 140, 90 en general. ¿Por qué? Porque tenemos que hay que considerar otra parte específica en el caso de lesiones arteriales, y es envejecimiento vascular. Una persona, un adulto, conforme va envejeciendo, pues vamos a encontrar que va a tener daño en la parte endotelial. No sé por qué esto si yo no puedo cargar para todos lados. Va a tener cambios tanto estructurales como funcionales, como cognitivos, etcétera, etcétera. Entonces, ya esperamos que una persona, por ejemplo, de 85, 90 años, ya tenga hasta cierto punto daño a nivel vascular, remodelamiento cardíaco y reestructuración vascular, que tengan arterias rígidas o que no tengan una dilatación adecuada. Por eso, en los pacientes, por ejemplo, de más de 60 años, 65, 70 años, que tienen cifras tensionales muy cercanas a 140, como 135, 139, 90, se considera que no tiene hipertensión, o por lo menos si tiene hipertensión está bien controlado. ¿Por qué? Porque pues ese paciente ya esperamos que tenga una presión más elevada. Entonces, para un futuro les va a servir eso, porque todo paciente, cuando ya cumple ciertas características, el tratamiento antihipertensivo suele ser menos agresivo. Se permite mucho y se le deja a este paciente, por ejemplo, que pueda llegar a tener 140-90 sin ningún problema. Queremos que mantenga esas presiones, no que suban o no que bajen, porque va a ser dato de hipertensión. Bien, entonces, el problema radica en que pues, es mucho más prevalente que la diabetes. Esos son datos de como el 22, más o menos, sí, 21, que nos dicen que pues, casi el 40% de la población mexicana tiene hipertensión en adultos mayores, en adultos en general. Y de esos 30, de ese 40%, el 40% no sabía que tenía hipertensión para esa encuesta. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente ahorita, en cuanto vayan, no subió tanto. Pero quiere decir que los pacientes no saben que tienen hipertensión, o no sabemos que tenemos hipertensión. ¿Por qué? Porque así como ocurre con la diabetes, no duele, y no duele al inicio. Hay que generar ciertos cambios o ciertas alteraciones en los mecanismos tanto compensadores como en la parte del desarrollo de hipertensión, ya sea por la genética, falta de actividad física, la parte ambiental, daño por tóxicos, por la parte de contaminantes, y que va degenerando en esta disfunción a nivel vascular o a nivel cardíaco, y el paciente desarrolla hipertensión y comienza a presentar ya un defecto hasta que ya tiene un daño en un órgano blanco. Entonces, es decir, los primeros que se van a ver afectados: cerebro, riñón, corazón, ¿cuál más? ¿Cuál? ¿Cuál? Ok, el endotelium vascular, y faltan dos principales. Sí. Está muy sencillo. ¿A qué está conectado el corazón? Pues, pulmones, y falta uno. Es que no sé si... Que de hecho es de los últimos porque tiene una capacidad de regeneración increíble, pero es por lo mismo de la insuficiencia. No, es que no produce insuficiencia cardíaca. no, porque puede ser que, recuerden que la presión arterial va erosionando los tejidos. Nuestros tejidos no están diseñados para soportar una presión por arriba de 120, porque es la máxima de salida de nuestro ventrículo, o sea, ya exageradamente. Entonces, no está diseñado para eso. Esa elevación constante hace que la parte de los cilios vasculares en los órganos comience a dañarse. Es decir, el hígado termina con hipertensión portal. Esa hipertensión portal puede generar dos cosas: o de manera retrógrada una hipertensión, o una fibrosis hacia la parte hepática, por el daño constante, y comienza a hacerse fibroso el hígado. Entonces, el paciente termina con daño en cualquiera de esos órganos. Y tenemos que antes de esto, pues, primero tiene que haber aumentos de la presión, o una pérdida de los mecanismos reguladores. Y si recuerdan todos los mecanismos reguladores, pues tenemos modificación en cada uno de ellos, exceptuando la gravedad, porque esa sí no la podemos modificar. Pero podemos modificar la viscosidad sanguínea, haciéndola menos viscosa para que sea más fácil su movilización y no tenga o no genere tanta presión a la parte transmural, o no se genere tanto estrés por si está allá arriba.
Problema que modificarlo de esa manera hace que se generen como esos bucles, esos remolinos, coágulos, y ese coágulo ya taponó algo. O el cuerpo dice, no, necesito que se mueva tanto, le hago más viscosa. Mismo problema, aumento la viscosidad, te da el vivir show, pues adiós paciente porque ya tiene un cuadro. Ok. Y también tenemos pues la modificación en el volumen y las resistencias. Tengo la cinina, que va a ser la ricimina, la histamina, óxido nítrico y endotelinas, que pues primero van a tener que jugar entre, pues comienzo a liberar endotelinas y luego libera óxido nítrico y luego la histamina y la ricimina van a estar actuando tratando de regular ese tono vascular, pero luego fallan porque se comienza a dañar, ahora sí el endotelio vascular con daño órgano blanco y ya se pierde esa regulación. Y mi paciente con hipertensión ya tiene de manera constante una vasoconstricción y ya aumenta la presión y ya no va a disminuir esa presión. Entonces entran los de largo plazo, la parte de control por los mismos tejidos que aumenta o disminuye, hablando de la capilaridad, la contracción o la relajación de los capilares, pero también va a fallar la parte humoral. Y por último, pues el sistema renina que termina aldosterona, que es rápido, pero también a largo plazo. Entonces el paciente primero va a tratar de controlar el volumen, va a comenzar a perder sodio y un poquito de agua, pero va a perder esa capacidad porque el riñón va a terminar dañándose. Y luego la parte basal es se me olvidó cómo se llama esa gelatina. ¿Recuerdan cómo se llama la gelatina que tiene los cálices renales para decir cuánto se relaja y cuánto se dilata la arteria aferente y deferente? ¿Vesigiales? Sí, las células vesigiales. Las células vesigiales es que están como una gelatina, están puestos en una zona específica del mesangio, que me va a ayudar a determinar cómo regulo, cómo controlo la relajación y dilatación de las arterias renales. Entonces, eso va a generar presión o aumento de ponerlos a contraer. Luego voy a contraer la parte la aferente, voy a dilatar la deferente para que trate de filtrar lo más rápido que puede, pero esa presión que va a terminar dañando pues, los cálices el riñón. Y mi paciente ya no puede tener la activación adecuada del sistema renina que termina aldosterona y termina con hipertensión. Y ya no puede pues, prácticamente regularlo por ninguna vía. Bueno, lo intenta también con el sistema nervioso simpático y un poquito el parasimpático, el simpático, pero comienza a hiperactivarse y mi paciente termina con hipertensión constante y elevada. Y si a eso le agregamos que mi paciente pues no come bien, no hace ejercicio y no tiene estos hábitos y fuma, toma y sale o se expone demasiado a la contaminación, termina dañando pulmones y termina dañando lo que serían las demás vías. Mi hígado deja de funcionar, el estómago también comienza a dañarse y mi paciente termina con alteración en prácticamente todo. En la parte de la hipoleptina, en el sistema de endócrino de regulación para la parte de la glucosa, el glucógeno, adiós páncreas, y el paciente ya tiene síndrome metabólico, porque el hígado ya no funciona, ya no puede generar un adecuado control de los lípidos, y mi paciente ya tiene la parte de estatosis hepática, que luego va a degenerar en fibrosis, aunado a diabetes por el mismo daño y por la misma alteración de los lípidos y el daño endotelial y el daño en la parte pancreática, y en el metabolismo, porque todo va a tener que pasar demasiado rápido y el paciente ya no regula prácticamente nada, y con hipertensión, que es el síndrome metabólico. Y luego, daño renal y el paciente se muere por eso. Entonces, una pregunta, la Vigero dice que también en el lado de los factores del ambiente dice que exposición al ruido. Ah, sí, la temperatura ambiental. Suena extraño, suena bastante extraño, pero sí tiene relación. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una exposición muy prolongada, por ejemplo, a estímulos auditivos demasiado constantes? El estrés. Uno, estrés. Dos, por ejemplo, ya no tanto estrés, pero estar así. Estar con el celular, viéndolo todo el rato, y ya son las 12 de la noche y estamos así. No regulas el ciclo. Hay modificación de los ciclos circadianos. Y recuerden que los ciclos circadianos van a funcionar con la parte de los disparadores. Yo voy a modificar mi ciclo circadiano dependiendo de cómo tengo ese disparador. Tengo el principal, que es el ojo sistema hipotalámico y que va a regular todos los demás, pero yo lo puedo mover. La luz azul, los ruidos constantes van a hacer que ese ciclo se vaya a mover.
Y recuerden que relojes internos tenemos prácticamente para todo. Para secreción de hormonas, para control de presión, para actividad física, fuerza muscular, relajación, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿cuál es el mejor momento para hacer ejercicios de fuerza muscular? Eso tiene que ver con el ciclo circadiano de protección. No, Del- extrañamente no. Tiene que ver con el ciclo de producción de... Era como a las 3, 4 de la tarde, ¿no? Más o menos. Más cercano hacia las 7. entre 4 y 7. Sí, sí. Es la mejor hora. No tiene que ver Hacia con las el 7, por eso tiene mucha que gente ver salía a correr a con las 7. la reestructuración de los músculos y de las proteínas musculares. Por eso digo, prácticamente tenemos ciclos y relojes para todo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esa exposición a ruido? Bien siquiera extremos. O sea, sí extremos nos va a producir ese estrés, como de venir en el camión y estar escuchando el claxon y todo es como de... Eso, Es como una cadena. eso también aumenta, Es bueno, cadena. puede ser como los ruidos fuertes no activan el simpático también. Va a estar activando el simpático. Por 2-3 años no va a pasar nada. Porque como los demás mecanismos que son muy regular. Pero ese constante y ya la misma predisposición genética va a terminar generando aumento o hiperactivación del sistema nervioso simpático, y esa hiperactivación del sistema nervioso simpático afecta al sistema sin aldosterona, hipertensión. Entonces es algo así como un susto va a producir diabetes, un susto no, va a ser como un buen disparador. Ese susto tan importante que activó el sistema nervioso simpático termina generando una cascada así, como un efecto dominó. Uno, otro y ya se genera. Es algo muy similar aquí. Incluso la parte ambiental, por eso los contaminantes. ¿Se acuerdan en toxicología que teníamos dioxinas y furanos? Esos contaminantes terminan generando daño tanto a nivel del ADN como en los procesos metabólicos. Y el paciente puede terminar con hipertensión. Razón por la cual a todo paciente que ya tenga una enfermedad crónico-degenerativa, cuando tengan que decirle que haga ejercicio, preferentemente no a las 11 de la mañana. O sea, entre las 7 y las 11 de la mañana, no al aire libre, porque es cuando se hace la impresión térmica. Entonces los contaminantes comienzan a moverse así. Y duran un poquito estancados y ya después se mueven. Pues preferentemente no. Por eso es a ciertas horas específicas. Por eso la longitudinal también. ¿Qué más? Bueno, los cambios en el estilo de vida clásico. Sí. Para todas las crónicas degenerativas son exactamente muy similares. Actividad física, fumar, consumir cantidades exageradas de alcohol o cantidades más allá de las recomendadas, incluso la cafeína, drogas, etc. Sí, hay una cantidad específica de café que se puede consumir. No me acuerdo cuántos miligramos eran, pero es el equivalente entre 4 y 6 tazas. 7, ¿no? ¿Tazas? ¿Al día? Sí. Sí, pero tazas. Pero es café negro sin nada. Las Sí. tacitas son poquitas. Café negro sin nada y además la taza, La taza de café Sí, específica. Las tazas son Sí, diferentes. porque si dicen, una taza, pero su taza cabe en una de esas. Pues no. esto que es como unas 2 tazas, 3. No. Las 5 son de 133 mililitros. Pues aquí cuánto es. ¿De café? No, es más, ¿no? Con esta agua, No, Es más. Son como Es menos de 150. Sé que es menos de 150. Sí, son menos de 150. Menos de 150 sé que es la taza de café normal. Con razón la cafetera. Es una tacita así. No, sí dice es que es una taza. Porque echan otras 5. Por eso un sobrecito de café a veces te dice para 3 tazas, Me porque... alcanza para 2 nomás. Pero está bien, ¿no? O sea, en mi caso tengo el Bien en potencial casa. siempre, entonces. Es que el problema radica en que después se va al lado contrario. Sí, también. Entonces, La misma. por eso mantener como en rangos específicos. Y la cuestión con la dieta era lo del ateroma, ¿no? ¿Perdón? La cuestión con la dieta era el ateroma, ¿no? Producción de ateromas y alteraciones metabólicas. En general, sí, todas las metabólicas. Así. Entonces, pues, eso nos lleva a hipertensión. ¿Cómo se diagnostica hipertensión? Pues así como diabetes la diagnosticamos con elementos, no sé cómo se llaman, siglas específicas, ¿verdad? De diabetes. Ok. Vamos a esto. Entonces, es que en la parte de diabetes son criterios específicos también. Para diabetes tenemos 4 criterios. Es una medición así aleatoria de más de 200 miligramos por decilitro de glucosa
y síntomas como de hiperglucemia o el DIPS o el hipoglucemia, se los voy a agregar después a la presentación. Más de 6.5% de la glucosidad, más de 200 miligramos por decilitro en una prueba de tolerancia a la glucosa a las 2 horas. Y esa prueba de tolerancia a la glucosa se realiza diferente si es una paciente embarazada o no. Si no es una paciente embarazada o una persona no gestante, son 75 gramos de glucosa libre. Y si es una paciente gestante, son 50. 1, 2, 3, 4. Bien, ahí están tus cifras. O más de, o más de 2 tomas de 140. Creo que de 140 millones por sí. Entonces, de esas, necesito 2, por lo menos 2 para diagnosticar diabetes. Exceptuando la prueba de tolerancia a la glucosa, que es una prueba de tolerancia a la glucosa y el paciente tiene diabetes, o la de 200 miligramos por decilitro con datos de hiperglucemia. Si el paciente tiene cualquiera de esas dos, tiene diabetes hasta demostrar lo contrario. Ya tiene diabetes, ya no necesito hacer nada más. Con las otras dos, yo requiero dos tomas. O dos diferentes. Ok, con hipertensión. Con hipertensión, yo necesito que el paciente tenga por lo menos 3 tomas, y depende de cómo se hagan predicciones las tomas, pueden ser hasta 2, de cifras tensionales por arriba de 140 a 90. Con eso, yo ya tengo mi paciente y ya lo puedo diagnosticar y decir, ya tiene hipertensión. Bueno. O la que viene abajo, esa es directa. 180 sobre 100 milímetros de mercurio con datos de daño órgano blanco. Si el paciente que llega y dice, 190 milímetros de mercurio de presión y tiene cefalea, ese paciente ya tiene hipertensión. Si dice, no veo bien, veo borroso, ya tiene hipertensión. Si tiene alteraciones cardiológicas, daño hepático, daño a nivel gastrointestinal, daño renal, ya tiene hipertensión y se va a tratar como tal. Bien, ignoren las últimas dos porque eso ya es terapéutico. Datos de alarma, es decir, daños a los órganos específicos. Si el paciente tiene cefalea, tinnitus, fotoxia, que se dan lucecitas, acúfenos, o que el paciente vea borroso, alteraciones en el estado mental, sangrados, esos son datos de alarma y el paciente tiene que terminar en urgencia. Y a todo esto, ¿cómo se mide la presión? Bueno, lo que nos explicó Jonah era que al menos 3, tienes que tener 3 válidas para dividirlas y decir como un promedio. Ajá. Entonces tenías que tomar, lo que nos dijo ideal son 5. Ajá, y eliminas la primera y la última. Ajá, y esas 3 Sacas las un promedio. promedios. Ajá. Ok, no, pero la pregunta es, ¿cómo se mide la presión? O sea, ¿cómo agarras el paciente? Sí, la parte del diagnóstico, pues, ahí está. 3 ciclas continuas o al menos 2 de 3. Pero, ¿cómo miden la presión? Primero tienes que sentir el pulso. Y no le van a decirle a la enfermera que lo tome, ¿no? Tomar ustedes. No, pues primero el paciente checar si tiene, está canalizado. primero el paciente tiene que reposar A ver, sentado. es un paciente que no está en hospital. Ok. Si un paciente tiene que reposar sentado al menos 5 15 minutos. No, 5 minutos eran 5 minutos es muy poco, de 10 a 15, De 10 a 15. preferentemente. Ajá. No más de eso, porque luego pasa lo contrario. El paciente se estresa, es de, porque estoy aquí, porque no me han dicho nada. Sí, no, son Se 10 estresa, a 15 no. minutos. Ok, y luego, Y luego. Te tienes que descubrir la mano en caso de que traiga manos. O sea, por ejemplo, no se puede tomar así. Tienes que descubrir un poco más. No, porque Un eso poco más. va a generar presión. No, es que no puede traer más. O bueno, a lo que Más nos bien- explicaron en propio, no puede traer ropa. O sea, tienes que quitarle la ropa de esa parte. Colocas Sí. el palma a 2 a 3 dedos arriba de la flexión del codo. Y luego, tiene que ser preferentemente en el brazo izquierdo porque hay una variación de más o menos 10 milímetros de mercurio. Tienes que sentir el pulso. Donde sientes el pulso con ese diapasón. ¿cuál pulso? El braquial. Braquial, ok. Ajá, sientes el pulso braquial. Pues bueno, que tenemos. Y Viene luego aquí, luego se quita. pones la campana. El diapasón, bueno, ajá, la campana. El diafragma. El diafragma, ajá. Campana y diafragma son diferentes. Es diafragma, ¿no? Porque la campanita es el que se utiliza, por ejemplo, para las pacientes embarazadas, el escuchar el del oído. Es diafragma, entonces. Claro. Ajá. Y luego, insuflas hasta 180. Bueno, es que nos habían 150. explicado en propio algo y luego en simulación nos explicaron otra cosa diferente.
Pero bueno, que era que en simulación nos dijeron que insuflas hasta que dejas de escuchar, dejas de sentir el pulso y luego ahí le sumas 20. O sea, por ejemplo, si Era dejaste de escuchar en 160, le sumas 20. Entonces lo insuflas hasta 180 y luego lo vas bajando. Y pues ya el primer ruido de Korokov es la sistólica y el último ruido de Korokov, el segundo ruido es la diastólica. Y en prope nos dijeron que más o menos insuflas hasta 180, lo vas bajando y Bueno, a mí me dijeron hasta 150 y si no alcanzabas a diferenciar bien el primer Híjole, sonido, los que que lo subieras 160. más. Que le subieras otros 180. 30, creo que era. Y ya, pues el primer. pero el problema que yo encuentro de la primera, del primer método es que si tú lo haces así como ellos decían, hasta que dejes de sentir el pulso vas a alterar la presión arterial. Entonces vas a hacer que el paciente tenga una hipertensión falsa. ¿No? Porque depende de cuánto te tardes sintiendo el pulso, o sea, Ok. ¿Cuánto tiempo creen que tienen para tomar la presión cuando van a tomar la presión de un paciente? no sé, 3 minutos yo creo. Pues es rápido. Menos de 3. Sí, Como 40 segundos. sí, pues es que si no vas a alterar la presión. Y vas Sí a podría pasar. Si dura el paciente con 2 minutos así, se va a modificar porque vamos a tener IPM activo. Sí. Y luego vuelvo a tomar la presión y seguimos así. Porque son las modificaciones. Ok. Y al cada paciente. toma tenías que esperar 5. No, ahí también eran 10 minutos. ¿No? 10 minutos y al paciente. Al paciente le vas a pedir que se siente derecho, que no ejerza fuerza sobre, o sea, que no esté, por ejemplo, así y que tú así le tomes la presión porque entonces está Sí, alterado. tiene que estar estirado relajado, sobre una ajá. superficie, no puede cruzar los pies, tienen que estar bien apoyados en el piso. La espalda derecha. No, no tiene que hablar. Y. Bueno, y tiene que estar más o menos a la altura del corazón. Algo más. Que no tiene que haber consumido cafeína. Nos falta otra cosa aparte. Que no hable, que no se mueva, que no haga presión. Eso incluye que no ría, no se ríe el paciente. Falta otra cosa. Bueno, si tienes un paciente con nervios, Lo del síndrome de la bata blanca, no, pero eso no. Por eso no se toma. No, eso ya viene después, eso después lo van a ver entero. No, pero ¿qué? ¿pero qué? Es síndrome de bata blanca. No, Te- no, ah, no, eso lo van a ver entero. Lo último que falta es que el paciente tenga la vejiga vacía. El paciente no puede tener la vejiga llena. Porque si tiene la vejiga llena, ¿qué va a pasar? Pues ¿Qué creen que pasa? ¿Cuál se va a activar? ¿Cuál activamos cuando no queremos ir al baño? Para que les pinte la cresta. ¿Cuál? bueno, yo no fui salir. ¿De esos que está ahí? ¿Cuál? No, pues Es quieres este. que se contraigan los El simpático. Ajá, sí, porque si no, Para que no salga bien. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión del paciente? porque va a estar aumentado por la actividad simpática. Entonces notamos que no. Ok. Siempre hay que cubrir un todo. El paciente tiene que estar en esa misma posición que dijeron, preferentemente. Recomendaciones, hagan un poco más caso de lo que les dijeron en simulación. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder estar sintiendo el pulso del paciente y encontrar el braquial es fácil. Casi todos discurren por la cara anterior. Bueno, lateral y un poquito anterior. Medial y un poquito anterior. Es decir, ahí. Y casi siempre en donde lo localicen en esa zona, ahí lo van a encontrar. Más o menos. Ok, entonces, deben de sentir el pulso. Si no lo quieren sentir aquí para no modificar tanto, radiar. Ustedes van a tener que estar observando el medidor, comienzan a insuflar, y en el momento en que dejan de sentirlo o escucharlo, van a aumentar los 20 más. Porque si va a pasar, si por ejemplo el paciente llega y tenía 160 milímetros de mercurio, 160 sobre 100, 110 de presión, lo llegan hasta 150, van a seguir escuchando. Entonces van a tener que subir 20 más, pero van a estar en 70.
no les va a dar tiempo de ver en qué punto específico cuando el paciente tiene o escucha el primer ruido. Lo dejan de sentir, sube, y le van a subir 20 más. También van a tener que ver a su paciente. Si ven que es un paciente como de 70 años, muy delgadito, le van a subir 20. Le va a doler, así duele. Después de eso, van a abrir lentamente hasta que alcancen una velocidad de descenso de 2 en 2 milímetros cada vez, para que vaya a ser constante y les dé tiempo de ver. Y tienen que estar viendo la aguja al mismo tiempo que están escuchando, porque eso les va a ayudar a. Lo primero, van a ver que la aguja empieza a hacer algo como esto. Sí. Entonces, Rebota. eso no es la presión todavía. Hasta que escuchan el. Y hace esto la aguja, y ya comienza a bajar más lentamente. Esa ya es la primera parte de la historia. Y después van a dejar de escuchar como uno. Y otra vez. Y así, tal cual se escucha abrupto. Y como el último saltito. Y ya después baja así. Y ya no vuelve a modificar. Entonces, esa es la otra medición. Sistólica y astólica, y ahí tienen los puntos específicos. Y ya. Si es con uno digital, tiene que ser exactamente la misma posición. El paciente así. Porque luego nos encontramos con que dicen, sí, toma. Y ponen al paciente así. Y es como de, esto ya va a estar modificando la posición. Ya van a tener otra cosa ahí diferente. Y además, deben de considerar cosas que no debe de tomar el paciente o que pueden modificar la presión del paciente. Uno de ellos, los más importantes, sí es café y alcohol. Entonces, preferentemente no. Pero si el paciente o la paciente está con terapia de reemplazo hormonal o con terapia sustitutiva hormonal, estrógenos, le aumenta. Y eso va a modificar las presiones, entonces tiene que tomarlo en consideración. Si el paciente toma pastillas milagrosas para adelgazar, pues suelen tener anfetaminas y hormona tiroidea, que hacen que aumente la frecuencia cardíaca. Si el paciente está tomando Regaliz, que aquí no utilizamos tanto, pero por ejemplo en España y otras partes de Europa sí, entonces los pacientes aumentan la presión. Y de hecho, cuando se consume, por ejemplo, medio kilo de esos dulces, el paciente termina con una hipertensión resistente y no se le quita con absolutamente nada. Solución: dejar de tomar Regaliz. Y ya, se regula la presión solita. Bien. Los descongestivos nasales, sobre todo los que van a tener vasoconstrictores, porque recuerden, puede absorberse y el paciente va a terminar con una taquicardia, hipertensión. Deja de consumirlo, pasa el efecto y no pasa absolutamente nada más. En el caso, por ejemplo, de inmunosupresor, específicamente los esteroides, por regulación de vasoconstricción, no tanto por la parte, no tanto por la parte moduladora del sistema inmune, sino por el efecto que tiene el mineralocorticoide. Entonces, aumenta la presión por esa vía. Depende del esteroide, pero vamos a verlos después. Y los últimos dos, que sería la parte de medicamentos como la eritropoyetina en pacientes con enfermedad renal crónica, hay que tomarlos en consideración porque eso estimula un poco primero la vasoconstricción, pero después va a modificar la viscosidad porque produce una mayor cantidad de hemoglobina y luego más eritrocitos y así. Y los medicamentos para neoplasias que tienen daño directo a nivel cardíaco. Terminan con daño vascular, daño cardíaco y el paciente termina con hipertensión. Tomando eso en consideración, pues, eso puede ayudarnos a determinar qué fue lo que nos hizo que nuestro paciente tuviera hipertensión. Esta parte primero, porque esa es para TEA. Los tratamientos que nosotros vamos a dar, pues van a ir dirigidos a cada uno de esos principales mecanismos compensadores para tratar de regular la presión. Es decir, todo medicamento antihipertensivo va a tener impacto en uno o más de esas vías. Modulación de la parte del sistema renal, renina y aldosterona, o incluso en la misma reabsorción y control de volumen por el riñón, de los diuréticos. La parte de fuerza y velocidad contráctil del corazón, si disminuimos la frecuencia cardíaca, disminuimos el gasto cardíaco, disminuimos la presión. Si modificamos las resistencias vasculares, disminuimos esa resistencia, disminuimos igual el gasto cardíaco, afectamos la presión transmural y disminuye la presión de nuestro paciente. Y el sistema nervioso central, regulación del sistema adrenérgico, regulación de las vías de señalización, quitamos, o más bien mejoramos la señalización humoral, nuestro paciente pues va a tener una disminución de esta presión.
por diferentes vías. O inflamación, quitamos la inflamación, quitamos la glicemia, modificamos la presión glandular y nuestro paciente ya no tiene tanta hipertensión. Absolutamente todos van a actuar en uno o más. Entonces, esto sí es bastante importante para mezclar estos medicamentos, por ejemplo, antidiabéticos, pues la insulina casi sola o la podemos mezclar con aquellos que no nos causan hipoglucemia. Los demás casi todos los podemos mezclar porque no tienen vías en común. Por ejemplo, yo puedo dar un GLT2 y un GLP1 y no voy a tener problemas en ese sentido. No me van a causar hipoglucemias, pero a lo mejor ciertos efectos secundarios sí se empeoran. En este caso, los únicos que no puedo mezclar son IECAS y ARAS, por la simple y sencilla razón de que tienen exactamente el mismo eje de acción. Entonces, yo no aumento los efectos benéficos, llego muy rápido a mi efecto máximo, que es el sistema renina de testosterona, y ya. Lo que sí es que voy a aumentar la probabilidad de efectos secundarios y de manera muy exagerada. Entonces termino intoxicando al paciente y el riñón del paciente. De ahí en más, yo puedo mezclar prácticamente todos. Puedo mezclar un diurético con un bloqueador de los canales de calcio, un diurético con un beta-bloqueante, un beta-bloqueante con un bloqueador de los canales, un beta-bloqueante con un IECA o un ARA. Y así. Y puedo hacer combinaciones de 3. Sí, se puede hacer combinaciones de 3. Eso ya se puede. ¿El ARA es el que dice el bebé? No, es IECA y ARA. Ah, ok. Los dos están en inglés. Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y antagonista de los receptores de aldosterona. Diuréticos, el que es CSB es un bloqueador de los canales de calcio y el BB es beta-bloqueante. Ya después hay que tener ciertas consideraciones específicas de combinación de medicamentos, porque vamos a ver por qué. Pero nos vamos con el primero, o con el primer grupo gigante. Entonces, tengo mis IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, medicamentos baratos y altamente eficaces para el control de la presión arterial en el paciente. Dato curioso, esa que está ahí, la Vatox jararaca, la Vatox jararaca es una víbora endémica de los cañaverales en Brasil. Los peones que estaban recolectando caña de repente se potenciaban. Estaban recolectando la caña y caían desmayados porque tenían hipotensión. Alguien le llamó la atención, descubrió que era la molécula de la víbora, aisló los compuestos específicos que producían esa hipotensión. No es neurotóxica, no favorece la coagulación, no licúa la sangre, produce hipotensión, y así es como esta víbora caza a sus presas. Entonces, pues de ahí salieron estos medicamentos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Inhibir la enzima convertidora de angiotensina. Es lo único que van a hacer estos medicamentos. Pero, ¿qué sucede con esto? Que esa enzima convertidora de angiotensina se llama dipeptidasa de peptidil. ¿Y a qué le suena ese nombre? Nos acabamos de ver, los DPP4. Es decir, es una peptidasa. Esta enzima convertidora de angiotensina es una peptidasa. Entonces, lo que va a hacer es romper la parte o la formación, cuando vemos el sistema histamina, angiotensina, aldosterona, tenemos que el hígado va a estar produciendo angiotensinógeno y luego va a llegar a la parte renal que va a estar produciendo renina y lo va a activar. Y mi angiotensinógeno se va a cambiar en angiotensina 1 y luego va a viajar a los pulmones y los pulmones lo van a activar nuevamente a través de esta enzima, la peptidasa, porque va a cortar ciertas zonas específicas que lo va a terminar generando su activación. Y ahí tengo mi angiotensina 2, que es la que ya tiene el efecto más importante a nivel fisiológico. Y si recuerdan, esos efectos, pues va a depender, ignoren ahí esa parte, porque por eso les digo, no pueden combinar un IECA o un ARA porque son exactamente el mismo mecanismo. Es decir, va a actuar a través de dos receptores. Los receptores de angiotensina, y tenemos angiotensina 1 y angiotensina 2, o sea, receptor tipo 1 y receptor tipo 2. Los más importantes y los que nosotros queremos que actúe es el tipo 1. ¿Por qué? Porque a través de estos receptores, la angiotensina 2 lo que va a producir es aumento de la vasoconstricción, va a activar el sistema simpático, va a incrementar la secreción de aldosterona y también va a reabsorber más sodio, va a reabsorber más agua y
por misma vía o una vía de señalización muy parecida en general, va a llegar a producir esto. Esa angiotensina tiene que ver con la inactivación de la bradicimina, perdón, con la activación de la bradicimina. Entonces, la bradicimina tiene que ver con la histamina. La histamina va a ir directamente hacia la parte de inflamación. Genera aumento del rubor, aumento de la temperatura local por la vía inflamatoria y aumenta, ¿cómo se llama? Esa parte, la liberación de óxido nítrico. Tengo mucho líquido en una persona específica, mucha sangre. Ahí va. Entonces, eso me lleva a inflamación. ¿Qué pasa? Que este medicamento va a bloquear esa conversión. Va a bloquear la enzima convertidora de angiotensina a nivel pulmonar. Entonces, como yo tengo ya ese bloqueo de la enzima convertidora de angiotensina y al mismo tiempo tengo el bloqueo de la formación de bradicilina, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué cosa? Pues va a pasar lo contrario. Pues. No va a haber vasoconstricción, no va a haber activación simpática, no va a haber retención de sodio, no va a haber activación del sistema de aldosterona, es decir, pues voy a comenzar a tirar potasio y no voy a tener retención hídrica y tampoco voy a tener inflamación. Actúa en 2 vías, bueno, técnicamente en 3: vasoconstricción, regulación neurohormonal y retención hídrica e inflamación. Entonces, esos son los efectos que nosotros vamos a encontrar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que simplemente está evitando que haya. No quiere decir que lo va a hacer hacia el lado contrario. No voy a disminuir la actividad de la enzima. Simplemente estoy inhibiendo, de la angiotensina 2. Simplemente estoy evitando que se forme una cantidad excesiva. Por eso, esa parte es muy importante para la regulación vascular. Y todo lo demás, de que me va a ayudar a que no absorba tanta agua, no voy a tener un impacto demasiado significativo en el gasto y la frecuencia. Es decir, el corazón va a seguir latiendo como late normalmente, el gasto cardíaco hasta cierto punto se va a mantener, a largo plazo sí voy a encontrar una pequeña disminución, pero al inicio no, pero eso va a ser por los mecanismos reguladores. Bien, y su efecto principal es precisamente por ese receptor tipo 2 a nivel de la vasculatura. ¿Cuál es la característica de estos? De que, si se fijan, una reducción de la presión arterial entre 8 y 5 milímetros de mercurio. ¿Son efectivos? Pero no tan efectivos, tengo más efectivos, que además me van a generar otros efectos. Ok, aquí tenemos 3 grupos diferentes. ¿De qué depende cada uno de estos grupos? Pues de dónde es de los grupos que provienen: sulfidilo, carboxilo o fosforilo. Esa es la única diferencia. Bueno, también esa diferencia de dónde provienen va a modificar las velocidades de absorción, un poco la farmacocinética, metabolismos, etcétera, etcétera. Los dos señalados principalmente son los que más se utilizan: captopril por el grupo 1 y enalapril por el grupo 2. Bien, entonces, ¿qué pasa con estos medicamentos? Pues que vamos a encontrar, dependiendo de esas características, tienen una amplia diferencia en cuanto a dosis, en cuanto a la parte de liposolubilidad y si eso no es un promedicamento, una prodroga. ¿Por qué? Porque van a necesitar activación. Todos aquellos que sean prodrogas o profármacos van a requerir una activación. La ventaja, por ejemplo, con el captopril es que no necesita una activación, simplemente llega, se absorbe y ya puede actuar. En el caso del enalapril, sí es un profármaco. Y este enalapril, cuando se active, como de este lado, va a formar su metabolito activo, que es el enalaprilato. Ese va a ser el metabolito activo del fármaco y es el que ya tiene el efecto como tal de inhibir la enzima convertidora de angiotensina. Ok. Bien, entonces, ¿qué es lo más importante de estos dos medicamentos? Pues si se fijan, el captopril suele verse afectado por los alimentos, el enalapril no. Comparativamente son muy similares, es decir, tienen un efecto rápido, pero yo llego a tener una dosis, una concentración máxima rápida. La ventaja es que yo estoy bloqueando una enzima. Entonces, como yo estoy bloqueando una enzima, ese bloqueo de la enzima va a ser efectivo por mucho más tiempo que su vida media. 10 horas en el caso del captopril y entre 8 y 12 en el caso del enalapril.
Dicho de otra manera, con 2 dosis al día yo cubro a mi paciente por completo. Esa es la ventaja de esos medicamentos. Se absorben, se metabolizan y se eliminan rápido, todos por vía renal, pero su prolongación o su efecto sobre la enzima es mucho mayor. Porque el cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que tiene que hacer el cuerpo? Volver a activar todo el sistema, volver a activar la parte de la angiotensinógeno, formar angiotensina 1, formar angiotensina 2 y ahora sí generar el efecto. De ahí ese efecto tan prolongado, porque prácticamente bloquea toda esa vía. Bien. ¿Qué más? Sí. Cosa importante, la mayoría de los medicamentos, aquí en el caso de los antihipertensivos, vamos a encontrar que tienen dosis iniciales y suelen ser muy bajas y se va subiendo esta dosis. Dependiendo de la guía, digo, ya eso ya va a ser más adelante, en la parte de la red. Dependiendo de donde ustedes lo lean, les van a decir que inicien con dosis máxima. ¿Por qué? Porque se va a asegurar esa reducción de la presión arterial con las dosis más altas. Ya no tengo que estar modificando hacia arriba la dosis del paciente, sino hacia abajo. Simplemente reajusto para que no me vaya a hacer datos de hipotensión. Entonces, me perdí. En los IECAS es al revés, o sea, dosis inicial baja y Los que vamos a ver de antihipertensivos, seguimos viendo IECAS. casi todos son por dosis máximas y luego bajamos. Pero luego las guías mexicanas les van a decir, no, inicien por la vía más baja. Dosis más baja y van subiendo. Pero eso sí, las guías mexicanas tienen actualización como de 21, ya están muy desactualizadas. Y si no lo han actualizado es como del 2016. Entonces, ¿cuál es el problema con estos medicamentos? Si bien ven esa lista gigante de efectos adversos, los más importantes van a estar en el lado izquierdo. Y el más común es el primero, La tos. tos. Tos seca. Los pacientes tienen tos. ¿Y por qué creen que tienen tos seca? ¿Por qué creen que los IECAS dan tos? Es más común con el captopril que con el enalapril, pero si el enalapril produce, va a seguir con el paciente. Y dato curioso, si el paciente le estaban iniciando captopril y lo cambia de enalapril, deja de tener tos. Es curioso. ¿Por qué creen que el más común es tos? Me quedo con su mecanismo de acción. Lo del bloqueo de la enzima. Vamos a ver el mecanismo de acción. ¿Por qué creen que produzca tos? Pues porque no Lo se bloqueo de puede la... inhibe la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2 y eso se da en los pulmones. Ajá, eso es parcialmente. ¿Y qué hace la angiotensina 2 en los pulmones? Sí, es difícil. ¿Qué hace la angiotensina 2 en el pulmón? Pues me imagino que broncodilatación. ¿Broncodilata? ¿Por qué? O sea, sí broncodilata. La angiotensina 2 broncodilata y aumenta el flujo sanguíneo a nivel pulmonar, porque favorece y ayuda, trata de favorecer la captación de oxígeno para oxigenar y hiperfundir adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a haber una broncodilatación, simplemente va a estar así. El cuerpo va a tener la sensación de cuerpo extraño. Y por eso comienza a toser. Los pacientes tosen por eso. La ventaja es que cuando se cambia el medicamento, este efecto disminuye. ¿Por qué? Porque ya se acostumbra. Por la diferencia entre los grupos funcionales. Sí, extrañamente pasa. Pero el efecto es por eso. Ok, ya nos quedamos ahí. Luego terminamos de ver todos los efectos adversos. Me gustó más este que la diabetes. Me gusta más diabetes.